Doy gracias a Dios por la bendición que me concede de saludarlos y compartir con ustedes esta reflexión bíblica que tiene por título Jesucristo, el Cordero de Dios. Está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29, 34 al 37, que dice así: Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo lo he visto, y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Escuchamos bien, el Cordero de Dios es el Señor Jesús. Él es el Hijo de Dios y solo Él quita el pecado del mundo. Cuando los 2 discípulos de Juan el Bautista escucharon esto, siguieron a Jesús. Juan el Bautista expresó el punto principal de lo que él sabía sobre aquellos corderos que tenían relación con los pecados cometidos. Leamos algo más sobre esto. El Cordero de Dios en el Antiguo Testamento. Contexto histórico. En el Éxodo, el pueblo de Israel, después de la muerte de José, vivió bajo una severa esclavitud en Egipto. En su aflicción, ellos clamaron a Dios para que los librara. Dios los escuchó y envió y preparó a Moisés para liberarlos. En Éxodo 3:17 dice: Yo los sacaré de la aflicción de Egipto, a una tierra que fluye leche y miel. Dios no improvisa ni hace las cosas a medias. Él los sacaría de Egipto y les daría una vida nueva y una tierra nueva. Después de la 10ª plaga, Faraón dejó salir al pueblo. En este contexto, la nueva nación de Dios celebró la primera Pascua. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 12. La Pascua estableció liberación y un nuevo comienzo para Israel. Leamos algunos versículos del capítulo 12 del libro del Éxodo en la Nueva Versión Internacional. Voy a leer los versículos del 1 al 3, 6 al 8 y 10 al 14. Y dice así: En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: Este mes será para ustedes el primero, será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito sin defecto por familia, uno por cada casa. Lo cuidarán hasta el 14 del mes y lo sacrificarán al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Y no deben dejar nada. Comerán el cordero de ese modo y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasará por todo Egipto, y heriré de muerte a todos los primogénitos, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que deberán conmemorar. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Repasemos brevemente. En la Pascua judía se conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia. Resaltemos lo siguiente: este mes será para ustedes el primer mes del año. ¿Por qué? Porque la Pascua marcó un nuevo comienzo para Israel, el mes en que ocurrió, que es
marzo o abril del calendario actual, se convirtió en el primer mes de un nuevo año para la nación. Tenía el propósito de recordarle al pueblo que su existencia misma como el pueblo de Dios era el resultado de su liberación de Egipto por medio de la mano poderosa del Señor. En los versículos 3 y 6 del capítulo 12, en Éxodo, dice: tomarán un cordero o un cabrito sin defecto por familia, uno por cada casa, lo cuidarán hasta el 14 del mes y lo sacrificarán al caer la noche. Versículo 7 dice: tomarán un poco de sangre. El cordero pascual y su sangre anticipan a Jesucristo y su sangre derramada como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo leemos en Juan 1:29. Y en Éxodo 12:8 dice: hierbas amargas y pan sin levadura. Las hierbas amargas les recordarían la amargura de su esclavitud en Egipto. Panes sin levadura. La levadura relacionada con la Pascua representa el pecado y la corrupción. Y luego en el versículo 11 dice Pascua. En hebreo se dice Pesaj, que significa pasar por alto. Ahora leamos también en Éxodo 12, versículos 26 y 27. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. ¿Cuál es la conexión entonces de la Pascua del Antiguo Testamento con la Pascua del Nuevo Testamento? La Pascua judía recordaba la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. La Pascua cristiana celebra una nueva vida, libre de pecado, concedida a los creyentes a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El Cordero Pascual y su sangre anticipan a Jesucristo y su sangre, derramada como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, para los creyentes en Cristo, la cena del Señor es su Pascua. Esta les recuerda su salvación por Cristo, su liberación del pecado y una vida nueva por Él. Ahora veamos el Cordero de Dios, el nuevo pacto y su significado. En Mateo 26, versículos 26 al 28, dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Una nota aquí: Cristo no mató un cordero para celebrar la Pascua, sino que Él se entregó a sí mismo como el Cordero Pascual. Jesús entregó su cuerpo y su sangre en lugar del cordero. El Señor Jesús no celebró la Pascua con algún cordero común de sacrificio, sino que Él mismo se convierte en el Cordero de Dios, que es muerto precisamente a la hora del sacrificio del Cordero Pascual que se realizaba en el patio del Templo de Jerusalén. En Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué el perdón requiere el derramamiento de sangre? Bueno, la sangre es el mejor símbolo de vida. Ella nos mantiene vivos. Jesucristo derramó su sangre y dio su vida por nuestros pecados a fin de librarnos de la condenación eterna. Jesucristo es fuente de vida, no de muerte. Bajo este nuevo pacto, Jesús murió en lugar de los pecadores. Cristo vertió su sangre inocente en la cruz. Su sacrificio nunca se repetiría, pues sería aceptable por toda la eternidad. En Hebreos 9:24, versos 12 y 25 al 26, en la Nueva Versión Internacional dice: por eso Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas,
simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ante Dios en favor nuestro. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Tampoco entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Cuando los 2 discípulos de Juan el Bautista escucharon esto, siguieron a Jesús. ¿Qué hará usted? ¿Qué haremos todos nosotros? Leamos en 1 Corintios capítulo 5, versos 7 al 8. Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y 1 Corintios 11, verso 26 dice, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Gracias, Padre Celestial, por la nueva vida que nos has concedido por medio de tu Hijo Jesucristo, al cual amamos con todo el corazón. Permítenos anunciar a otros esta maravillosa esperanza de vida y vida en abundancia que únicamente fluyen de Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.